Listo, ¿no? Era ese problema. Aquí lo que tenemos es una reacción química y justamente era practicar esto, ¿no? ¿Cómo obtenemos la expresión de la constante de equilibrio en función de la temperatura con datos termodinámicos? Entonces, recuerden que necesitamos pues 3 datos termodinámicos, ¿no? El delta G de cada compuesto, el delta H de cada compuesto, y tanto el delta G como el delta H, recuerden que debe ser de formación, ¿no? Por eso tiene esta F aquí. Deformación quiere decir que pues está medido en condiciones termodinámicas, que es 298.15 Kelvin, o sea, 25 grados centígrados, y una atmósfera de presión. Son datos que pueden encontrar ahí en el apéndice. Ya les pasé el apéndice, ¿no? Ya lo estuvieron checando. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Y aparte, debemos tener el CP. Ahora, del CP, como les había comentado, el CP tiene varias constantes, ¿no? Tiene A, B, C, D y E. Tiene 5 constantes. En ocasiones, no es necesario trabajar con todas las constantes. Ya saben que aquí en termodinámica, pues hay, por ejemplo, la ley de gas ideal que se aplica a los gases, pues es asumiendo que es, ¿no? Es un gas ideal. Si yo quiero calcular propiedades, pues, y sé que no es un gas ideal, sino más bien es un gas real, pues aplico otras ecuaciones, ¿no? O sea, como la de Van der Waals, Redlich-Kwon, y así. Finalmente, estas constantes lo que hacen es, pues, tratar de modelar el CP en un rango de temperatura, ¿no? Solamente significa que entre más constantes tengas, tu cálculo es un poco más exacto, o se aproxima más a la realidad. Aquí en esta tabla solamente nos dan 2 constantes, A y B. Por eso, la forma del CP es como A más B por T. Aquí le ponen como mayúscula, eso no tiene importancia, pero lo pudieron haber puesto así, por ejemplo. A, B, T. Y ya sabemos que A siempre es la constante de un CP que llamaremos constante porque no depende de la temperatura. A partir de B en adelante, o sea, B, C, D y E, pues sí son funciones de temperatura, por eso está multiplicada aquí como B por T o así. Y la temperatura, si aquí nos están dando las unidades del CP, y aquí dice que es en Kelvin, significa que tú necesitas meter la temperatura en Kelvin y utilizar estos valores de A y B para que tu CP te lo devuelva como Joule sobre mole Kelvin. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el delta H de reacción, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Que son el delta H de productos menos reactivos. Claro, deben afectarlo aquí por el coeficiente estequiométrico, que es 2. Y me da menos 9.41. ¿A ustedes también les da lo mismo? Sí, profesor. Sí. Después hay que calcular el delta G, que igual es lo mismo, ¿no? Productos menos reactivos. Y claro, ¿no? Aquí hay que multiplicar por ese 2. Y me da esto. ¿Todos correctos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Después hay que calcular el delta H de reacción a cualquier temperatura. Cuando nosotros calculamos el delta H, utilizando los datos de formación, pues estamos calculando ese delta H de la reacción a un solo valor, que es el de 298.15. Pero, ¿qué tal si a mí me pidieran calcular el delta H a otra temperatura, ¿no? O sea, 100 grados, 200. Pues por eso tengo esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, que es una fórmula integrada, porque le digo fórmula integrada porque ya está resuelta, ¿no? En realidad sale de resolver unas integrales. Que esas integrales justamente son las que yo les di en el archivo PDF. Entonces, recuerden, mi ecuación original que viene ahí en el PDF es esta grandota. Lo único que tienen que hacer es quitar las constantes que no están en mi CP. Mi CP recuerden que es A más B por T. Entonces, solamente tengo A y tengo B. Como no tengo las demás constantes, las elimino. Entonces solamente me quedo con esta ecuación. Por eso es esta la que hay que poner. ¿Qué pasó? Una disculpa. Yo tengo una duda. ¿Esa es para nuestra temperatura
pues respectivamente, ¿no? De 298. Pero si yo la quiero hacer de otra temperatura, ahí en donde está mi delta de A, sería pues la temperatura que quiero menos 298, ¿no? No, aquí ya es directamente tu valor. Si tú lo quieres a 300, ahí lo pones 300 y aquí 300. Por eso te decía que ya es la ecuación integrada. Ah, ok. O sea, aquí ya incluye el delta H. Es que el delta HO, que es la constante de integración, proviene de ese 298. Entonces ya no hay que hacer la resta. Solamente las restas son en el delta A, en el delta B. Aquí ya nada más es el valor puntual, el valor directo. ¿Por qué? Porque al sustituir delta A por T menos 298, eso, todo esto va incluido aquí en el delta HO. Sí, gracias, profe. Sí. Ok, entonces, pues hay que usar los datos del CP. Hay que calcular el delta HO, que es la constante de integración de las integrales en función del CP. Entonces, hay que calcular el delta A y el delta B. Todos los deltas igual acá son los mismos, ¿no? Productos menos reactivos, y claro, ¿no? Si hay un 2, un coeficiente estequiométrico diferente de 1, tienen que afectarlo. Entonces, el delta A y el delta B me dan esto. ¿A ustedes también les da? Sí, profe. Ok. Y después lo único que tienen que hacer es igualar el valor del delta H de reacción a un valor conocido, y el único que conocimos pues es a 298. Por eso puse aquí el menos 90.410. Claro, yo lo multipliqué por 1000 para que sea consistente con las unidades de delta A. Fíjense que mi delta A está en joules y mi delta B también está en joules. Entonces necesito convertir o igualar pues, todas las unidades. De esta forma, pues ya puedo calcular el delta H, que como también les había comentado, ¿no? En algunos libros de texto lo ponen como I de la constante de integración, su índice H porque proviene de la entalpía. Y este es el valor que me da. ¿A ustedes también les da el delta H o así? Sí, profe. Ok. Bueno. Y hay que calcular la constante de equilibrio en condiciones termodinámicas. Para eso, calculamos el delta G de la reacción. El delta G, vean que es negativo, el que yo había obtenido acá, pero deben de tener cuidado porque tiene un menos. Entonces, este es algo muy común. Como es menos, menos, aquí pues se vuelve en positivo, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo. La constante de equilibrio que me sale es un valor grande, ¿no? 24.778.23. Entre más negativo sea el delta G, pasan dos cosas, ¿no? Si el delta G es negativo, significa que mi reacción es espontánea. Espontánea no tiene nada que ver con la velocidad o que es instantáneo o algo así, no. Espontáneo quiere decir que la reacción me gusta ocurrir en la dirección en la cual yo lo estoy poniendo, o sea, que CO más 2H2 más 2 de hidrógeno me forma esto en fase gaseosa, que eso ocurre. Si resulta que el delta G es positivo, significa que esta reacción ocurra, no le gusta que ocurra, no ocurre de esa manera, sino ocurre de la manera contraria. Por lo tanto, si el valor de la constante de equilibrio tiene un valor alto, y no pongo aquí, no establezco un número, simplemente es un valor alto, significa que los reactivos se transforman a productos de manera eficiente o al menos termodinámicamente es posible, ¿no? Porque no todo lo que yo quiera hacer reaccionar va a reaccionar. Para eso existe la termodinámica, la cinética, la química, que nos dice cómo podemos hacerle para que una reacción pues se favorezca, ¿no? Hacia un determinado producto. Bueno, entonces esta es mi constante de equilibrio, 24.778. ¿Ya está? Sí, profe. Bueno, ahora hay que calcular la constante de equilibrio a cualquier temperatura. Aquí sucede lo mismo. Yo tengo mi ecuación integrada, que es esta grandotota. Igual, voy a eliminar las constantes que no tengo en mi SP, que son estas tres. Nunca eliminen este IK que hay acá, porque esta es otra constante de integración
que proviene de la constante de equilibrio. Entonces, tengo delta A, delta B, y lo único que hay que hacer es calcular esta constante, la IK. Igual hago lo mismo, agarro la constante de equilibrio a 298, y bueno, pues aquí me da que la constante de integración IK es 22.5259. Y finalmente esta es mi expresión. Si ustedes llegaron a esta expresión, pues ya están bien. Esa es la solución pues, a la tarea. ¿Sí llegarán? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿qué más decía? Comprobar que la constante de equilibrio a 473 grados da 0.022. Comprobar que la K, que utiliza una K mayúscula, ¿no? Que la constante de equilibrio, ¿cuánto? 473, ¿qué? Kelvin. Ajá. Es 0.22. 0.022, perdón. Ok, listo. Bueno, pues ya. Lo único que tienen que hacer es, si a ustedes les salió lo mismo, pues comprobar, ¿no? Recuerden, aquí ya nada más tienen que meter la temperatura que se mete acá es en Kelvin, ¿no? Directamente el valor, 473. Primero hacen toda esta operación y al final le sacan el exponencial para sacar justamente la constante de equilibrio a 473, ¿no? Entonces, ustedes que ya lo hicieron, y si no lo hicieron, pues compruébenlo ahorita con la ecuación que les acabo de mostrar. O no da. ¿O cuánto les da? Sí, da 0.022. ¿Así exacto? ¿Sí da? Bueno, me dio 0.2239 porque el problema decía 0.224. Ah. Sí, pues sí. Sí. Efectivamente, ¿no? Esta es la expresión que debe salir. ¿Alguna duda? No, profe. Profesor. Bueno. Y pues ya, esa era toda la tarea. Profesor. Entender, voy a poner aquí una ecuación. Ya no la da desarrollada, ¿no? Pues te doy la respuesta. Vamos a poner un ejemplo. Algo muy sencillo. Por ejemplo, listo. Tú dices, no, pues yo voy a usar las integrales, ¿no? Y tu integral es x de x. Y yo te digo, bueno, yo lo que te doy es la ecuación integrada. O sea, la ecuación integrada quiere decir que lo que te estoy dando yo, pues sería esto, ¿no? La integral de x es x cuadrado sobre 2, ¿no? En este caso, aquí está, listo. Entonces, tú lo que estás